¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es lunes 15 de enero del 2024 y vámonos rápidamente con la información porque el día de hoy en la conferencia salió una nueva cochinada de la Suprema Corte. Ojo, en compañía también del INAI, el Instituto de la Transparencia, entre comillas, porque de transparente no tiene nada. Resulta que una periodista, Nancy Flores, que déjenme decirle excelente trabajo que hace esta periodista, pues llevó a la conferencia el tema de los salarios de la Suprema Corte. Sabemos que se ha hablado mucho de este tema. Dice Nancy Flores que ella personalmente fue al Instituto de la Transparencia a solicitar la información de cuánto ganan los ministros de la Suprema Corte. Y Nancy Flores revela que el INAI tardó 6 meses en darles esta información. Porque ya por fin el día de hoy les han revelado cuánto gana. Pero ojo, hay un apartado en el cual lo marca como una prestación que está testada. ¿Qué quiere decir esto? Que la han censurado. ¿Y por qué es que tienen la facultad de censurar esto? Pues resulta que el 14 de noviembre la Suprema Corte resolvió, o sea, estos mismos ministros decidieron que el sueldo de los ministros sería confidencial. Fíjense nada más la gravedad de esto. En primera, no respetan la ley porque ganan más que el presidente. En segunda, ellos deciden que lo que ellos ganen será confidencial. ¿Qué quiere decir? Que nadie de los mexicanos podemos saber cuánto ganan estos ministros. Fíjense, vamos rápidamente a ver toda esta información porque la verdad es que está muy interesante. Incluso el presidente el día de la conferencia dijo que él no sabía esto y dijo el presidente que cómo es posible que los ministros no entreguen cuentas al pueblo de cuánto ganan, siendo que el pueblo es el quien les está pagando este sueldo. Vamos a rápidamente a ver toda esta información porque la verdad es que es muy interesante. Fíjense, resulta que los pagos se mantienen en secrecía. Fíjense, la presidenta de la Corte, Norma Piña, y otros ministros y ministras de la Suprema Corte calificaron como confidenciales una percepción adicional a su sueldo, el monto total de lo que ganan quincenalmente y las deducciones que se le aplican, bajo el argumento de que son personas físicas identificadas o identificables. Hasta ahora, lo que se puede documentar plenamente son 5.6 millones de pesos que cada uno de ellos se embolsa al año por sueldo, aguinaldo, pago de riesgo, 2 seguros y 2 primas. La tercera prima está censurada, está testada. Ahora bien, con la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte, podría revelarse por primera vez con exactitud cuánto ganan los integrantes del Pleno, pues la nueva ministra se comprometió a devolver a la tesorería estos indebidos excesos. Ahora bien, esto no quiere decir que porque llegó Lenia Batres ya van a revelarlo, no. ¿Cómo es que se puede saber? Pues resulta que Lenia Batres, recordemos que a su llegada a la Suprema Corte, ella dijo que no quería ganar lo mismo que los ministros, que ella quería ganar lo que estipula la ley, que es menos que el presidente. Sabemos que Norma Piña dijo, no te podemos pagar menos, si tú quieres, te vamos a pagar lo que es, pero el excedente, lo que tú quieras, lo vas a regresar. Entonces, ¿cómo se puede saber? Pues debemos ver cuánto regresa Lenia Batres y ahí es como se puede saber cuánto se embolsa Norma Piña y los demás ministros. Fíjense, este que les voy a mostrar es el documento que presentó el INAI. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de los Recursos Humanos, reporte de incidencias de nómina. Nómina del 1 de mayo del 2023 al 15 de mayo de 2023. Este sueldo es quincenal. Ahora bien, ¿quién es la beneficiaria en este caso? Norma Piña. Piña Hernández, Norma Lucía. Obviamente tapan el RFC, pero esto es lo que está testado. El pago y esta prestación de aquí abajo que ustedes pueden ver. Tiene sueldo base, compensación garantizada, esta otra prestación y la tercera prestación está oculta. Está oculta esta cantidad, asimismo están ocultas las deducciones que tiene cada uno de estos ministros. Ahora bien, les digo, recordemos que hace algunos días, cuando Lenia Batres se integró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pues ella pidió que rebajen su sueldo y que además de esto se le inscriba al ISSSTE. Misma Lenia Batres desde su cuenta de Twitter publicó este comunicado, este documento que ella envió a la Suprema Corte. Dice Lenia Batres: en congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte que mi remuneración, o sea, su sueldo como ministra, no exceda lo que determina la Constitución y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. Este es el documento que mandó Lenia Batres. Vamos a leerlo porque hay una parte muy importante. Ella en el primer punto solicita que se le inscriba al Instituto del Seguro Social, al ISSSTE. El punto número 2 es que sea asignado el salario conforme a la ley, o sea que gane menos que el presidente. Y el número 3 es, dice ella, que se me otorguen las prestaciones que conforme a derecho correspondan, sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 2 y 16, fracción 4 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ahora bien, luego de esto, pues resulta que la Corte le dijo a Lenia Batres que no podían hacer esto, que no podían ingresarla al ISSSTE, con el pretexto de que ellos como ministros y ser la máxima autoridad no podrían ingresar como empleados al ISSSTE, ya que al ser la máxima autoridad serían como patrones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no reducirá el sueldo a la ministra Lenia Batres Guadarrama, pues el salario no es una prestación, por lo que para ganar igual o menos que AMLO, la jurista tendrá que devolver la cantidad sobrante directamente a la tesorería de la Federación. Esto fue lo que dijo la Suprema Corte. Incluso Norma Piña pues mandó este comunicado a Lenia Batres en el cual le decía que no le podían bajar el sueldo, que en todo caso le iban a pagar lo mismo y ella podía regresarlo a la tesorería. Es aquí donde uno ya podría darse cuenta cuánto ganan los ministros. En el momento que Lenia Batres muestre cuánto le dieron a ella y cuánto va a regresar, podemos saber cuánto gana, cuánto se embolsa Norma Piña y los demás ministros. Vamos a escuchar lo que dijo esta periodista Nancy Flores de Contralínea el día de hoy en la conferencia, porque la verdad es que esto está muy, muy interesante. Vamos rápidamente a escucharlo. En la revista Contralínea hemos documentado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este cerco informativo precisamente de eso que denominaron la Corte no se toca, ¿no? Nosotros documentamos que los ministros y ministras de la Corte el 14 de noviembre de 2023 ya determinaron que es confidencial el monto total del sueldo que perciben. Lo solicitamos por la vía de transparencia desde mayo, se tardaron 6 meses en resolver, cuando los tiempos de la Ley General de Transparencia pues son 20 días hábiles, prorrogables por otros 20 días hábiles, en fin, se fueron 6 meses en estas prórrogas. Ellos determinaron esto sobre todo porque ocultan, lo censuran, lo ponen en negro, una prestación que sería adicional a los 468,000 pesos mensuales que reciben de forma directa como pago quincenal, como pago mensual. Ahí, pues esta prestación no se sabe cuál es el monto ni cuánto reciben directamente, y esto es importante porque aquí se ha hecho una estimación de que son alrededor de 700 o 750,000 pesos mensuales los que perciben, sobre todo porque también tienen ayudas de restaurantes, tienen todo lo del internet en sus casas, la telefonía celular, etcétera. Preguntarle, presidente, sobre esta circunstancia donde los ministros, ministras se han asumido como defensores de la transparencia, incluso en 3 o 4 ocasiones del año pasado fallaron a favor del INAI, porque supuestamente ellos están comprometidos con esto, y el caso de los sueldos es una obligación de transparencia, ni siquiera se les debería de consultar vía la ley, ellos tendrían que estarlo revelando porque así lo marca la legislación. Ya sabemos que ganan más que usted y que están como si fueran un poder supranacional. Preguntarle su opinión, presidente. Gracias. Pues es una cuestión ya sabida. De todas maneras, como tú lo mencionas, hay que seguir haciendo la denuncia, porque no sale nada en los medios convencionales, no los tocan a los de la Corte y a los del Poder Judicial y a los de la transparencia, ni con el pétalo de una rosa. Son como los hijos predilectos del bloque conservador, no los tocan. Se aplica la máxima de que no se puede tocar al intocable. Sin embargo, como me preguntó Isabel,
de las reformas, de las iniciativas de reformas que voy a enviar, ahí va de nuevo la austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y tienen a Juárez ahí, así como dicen los abogados. ¿Quiere que le lea el artículo? Vamos a ponerle lo que decía Juárez sobre la justa medianía, para ver si se van a atrever cuando lleguen a la Corte a voltear a ver a Juárez, o si van a bajar la mirada, o ya se les resbala todo. Hay que seguir haciendo la denuncia. Es operación tapadera, se tapan unos con otros. Lo de la transparencia, defienden a la Corte y la Corte defiende a la transparencia. Pero qué buen dato nos estás dando, porque no se sabía. Ahora resulta que la Corte decide, solicita mantener en secreto, así es, ¿no? Sí, es confidencial según ellos. ¿Confidencial? El monto total de su sueldo. El monto total de sus sueldos es confidencial. Como no es el pueblo el que les paga, no es dinero público, ¿por qué van a dar a conocer cuánto ganan? ¿Qué derecho tienen los ciudadanos a saber cuánto ganamos los servidores públicos? ¿Tiene algún derecho el pueblo? Claro que sí. Volvemos a lo mismo, la transparencia es una regla de oro de la democracia, pero eso no es democracia. ¿Tenemos el texto? Fíjense, esto es cuando estaba de gobernador en Oaxaca, ¿verdad? Sí. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a servir, a vivir, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. ¿Qué les señala la ley como retribución? Que no ganen más que el presidente de la República. La Constitución lo establece en el artículo 127. Entonces hay que continuar haciendo esta denuncia. Nosotros seguimos manteniendo. Esto es lo que ha dicho el presidente. ¿Cómo es posible que ahora la Suprema Corte tenga la facultad de decir: yo me pongo mi sueldo, yo decido cuánto gano y nadie me pregunte? Es confidencial. Que no se nos olvide que el pueblo de México es el patrón de los servidores públicos. ¿Cuándo han visto que un empleado vaya, pida a trabajo y él decida su sueldo y que además el patrón no sepa cuánto va a ganar su empleado? Que no se nos olvide que los servidores públicos son empleados del pueblo. Es por eso que se necesita el plan C. Es por eso que urge continuar con esta transformación. Ya nada más falta que pida a la Suprema Corte que nos hinquemos y los adoremos porque se sienten reyes. Se sienten los intocables. La verdad es que excelente trabajo que hace Nancy Flores, esta reportera de este periódico Contralínea. Es una excelente investigación. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.